escuchamos al cumpleañero que tiene algo para aportarnos. A ver. No, yo a ver si se puede compartir la pantalla. Sí, Porque, sí, sí. Ahora va, disculpa. Ahí estamos. ando medio perdido con esto de las diferencias, pero Ahí vamos. cuando Sí, dice integrar e interpretar, yo creo que tiene que ver también justamente con las competencias, porque uno integra conocimientos, normas, reglamentaciones, bueno, los circuitos, el protocolo, y digo, me parece que tiene que ver con una competencia. Por eso por ahí en el marco estaría en el marco de referencia, como recién decía un compañero. Perfecto. ¿No? Se trata de eso. Este apartado lo tomé de un marco de referencia. Después ya se van a presentar quienes aparecieron acá en esta selección que hice al azar. No tuve tiempo ahí de tomar todos, pero me parece importante que nos ayuden como para poder hacer este ejercicio de discriminar, de diferenciar las particularidades de los objetivos, las metas, bueno, los propósitos o intencionalidades, y sumarle también, en este caso, las competencias que claramente aparecen explícitas en los marcos de referencia homologados. Bien. Bueno, muy bien, gracias por sus aportes. No sé si alguien más había levantado la mano para hacer alguna otra acotación, aporte a propósito Yo de había, este enunciado. ¿Quién era yo había yo? levantado la mano. Sí, Néstor, te escuchamos. Sí, y en el marco de referencia del carpintero de banco y operador de máquina simple, no en ningún momento nombra ni Simela ni procedimiento de cálculo, solamente optimizar recursos. Y yo creo que es a nivel provincial, el marco de referencia no es del INET, y me arriesgo a decir que fue hecho por inercia. O sea, como que faltan un montón de cosas o sobran, o no sé, lo podríamos discutir en algún otro momento. Pero no es un marco de referencia óptimo para esto, para mí. Si pensemos que efectivamente cuando hablamos de las competencias nos estamos refiriendo a este conjunto, ¿no?, de saberes, actitudes, valores que se integran, ¿no?, y que lo que hacen es permitir en la formación de los sujetos la posibilidad de alcanzar determinado dominio y competencia sobre algunos oficios, ¿no? Y en ese sentido es interesante, bueno, poder hacer la lectura y los aportes desde un análisis profundamente, bueno, teórico, epistemológico y político respecto de qué es lo que se está mirando en esa relación trabajo y educación, ¿no? Es un aspecto interesante para mirar y para hacer este tipo de análisis como nos está compartiendo Néstor. Bien, ¿les parece que pasemos a otro enunciado? A ver qué descubrimos en... No, yo quería... sí, Mariana, Dani. quería acotar Dale. algo que de relación a lo que dijo Néstor, que en realidad él hablaba de un marco de referencia y que el sistema Simela, pero en realidad me parece que esto está sacado más que del marco, de lo que se desprende del marco, que es el diseño curricular. El marco debe decir algo así como sistemas de medición o algo así, y después en el diseño curricular específicamente se enseña el Simela dentro de los objetivos a enseñar, ¿no? Me imagino que es una cuestión así, no que no figura en el marco, sí, no va a figurar en el marco, va a figurar en una planificación anual o en un diseño curricular. Yo sé quién es el dueño, pero bueno, que lo diga él si es una cuestión así. Bueno, sí, muy interesante el aporte porque claro, estás haciendo esta lectura en relación a los niveles de concreción del currículum, ¿no? Sí, es muy bien, está muy bien. Gracias, Dani. Vamos a ver qué pasa con estos otros dos enunciados. Focalicemos en el primero.
colaborar en identificar los anhelos personales de cada estudiante en relación al uso del torno para promover su futuro logro. Este enunciado, ¿qué les parece? ¿De qué se trata? Más o menos le podemos poner nombre y apellido, pero pensemos en relación a de qué se está tratando este enunciado. Ahí Eugenia levantó la mano, no sé quién más, ahí los veo. Eugenia y Marcelo. Por ahí, en este enunciado, por cómo está escrito, yo sí lo interpreto más como un propósito, porque ya está el docente incluido ahí. Ajá. Bueno. Marcelo. Idem la Eugenia, lo mismo, porque el docente está implicado en colaborar, después buscará la manera cómo es esa colaboración para ayudar a que los chicos puedan identificar, ¿no? Y después también habla de promover, que en eso también tiene implicancia seguramente el docente de promover. Por eso lo veo también como un propósito. Bien. Néstor. Bueno, más lo mismo, pero no sé si alguna vez alguien más allá de los profes de cerámica, las profes tuvieron la oportunidad de estar en un torno alfarero. Es dificilísimo. Y a la vez cuando ve una persona que lo está usando, que ya tiene cierta practicidad, parece re fácil. Pero yo noto que en la cerámica que abre un abanico, o sea, están esas cosas que hacen, que se llaman con corcho, qué sé yo, que vendría a ser la parte más fácil de la cerámica, porque licuás, o sea, debe tener también su secreto, ¿no? Su misterio, pero el torno es, me imagino que de promover y estimular esa situación de que agarraste el torno, ya pasás a otro mundo de la cerámica. O sea, es un propósito. Es un propósito, una intencionalidad, así como fueron señalando, porque claramente hay un contenido, está la implicación directa del hacer, del docente, no porque en los objetivos no esté la implicación del docente, sino que acá está explícita cuál es, hasta inclusive, alguna forma de pensar o alguna idea acerca de qué es enseñar, ¿no? Si yo pienso en el verbo, inmediatamente me resuena alguna teoría de enseñanza, me resuena alguna concepción o conceptualización desde dónde está posicionado el docente para llevar adelante su práctica de enseñanza, ¿no? Entonces, fíjense, acá el verbo colaborar ya indica de alguna manera un posicionamiento, ¿no? Si yo leo después la integralidad de la planificación. Y está claro también el para qué, el sentido, ¿no? Esa intencionalidad que decimos, ¿no? Para promover su futuro logro, ¿no? El futuro logro de esos anhelos que logra, que la docente, el docente identifica en los estudiantes, ¿no? Entonces, claramente, si todos coinciden en que este enunciado está significando, está representando un propósito, una intencionalidad pedagógico-didáctica, ¿sí? Es un propósito. Vamos a ver qué pasa con el último. Uy, ahí está. Dice, participar en la elaboración de la propuesta de productos de la panadería y confeccionar el pedido de mercadería y o requisitoria. ¿Qué les parece? ¿De qué se trata este enunciado? ¿Qué les parece? ¿De qué se tratará? ¿Están pensando? Participar en la elaboración de la propuesta de productos de la panadería y confeccionar el pedido de mercadería y o requisitoria. Ahí más o menos también podemos identificar de quién puede ser esa propuesta, esa planificación.
Yo para darle ahí algo bien claro como que es un propósito, no le estoy encontrando el para qué, ¿no? Porque el hecho de confeccionar el pedido, no sé si ese es el para qué. Es como algo más Ajá, del propósito, pero no le encuentro el para qué. No lo puedo identificar. ajá. Bueno, hagamos este ejercicio que nos invitaba a hacer, me acuerdo del encuentro pasado, Nadia, cuando decía, es algo así como un ejercicio de análisis de oraciones. ¿Se acuerdan cuando preguntamos quién hace para descubrir modificador directo, objeto indirecto y demás? Acá pensamos, bueno, ¿quién lleva adelante esa acción? ¿Quién va a lograr eso? ¿Quién va a promover eso? ¿No? O quién va a ejecutar esa acción. Participar en la elaboración de la propuesta de productos de la panadería y confeccionar el pedido de mercadería. ¿Quién tiene que hacer eso? Porque va a ser un aprendizaje. ¿Quién les parece? Como para poder Profe, responder si esto es un propósito o un objetivo. Sí, no sé quién estaba hablando, perdón. El alumno. Uh-huh. claro, el alumno es el que participa en la elaboración. Em, pero no sé si tiene que ver con confeccionar el pedido para que los profes lleven la mercadería, o ahí no sabría bien. Ajá. Acá pareciera que es el estudiante quien tiene que lograr aprender en la elaboración de una propuesta de productos de la panadería y confeccionar también el pedido de mercadería requisitoria, ¿no? Pareciera que ese es el aprendizaje que tiene que lograr el estudiante. Entonces, acá, como decía inicialmente Marcelo, es difícil identificar como propósito, o no es posible identificarlo como propósito porque no hay un para qué, un sentido explícito, ¿no? Eso está acá claro. Entonces, estas acciones y estos logros los lleva adelante el estudiante, ¿no? Entonces, se trata de un objetivo. Vamos a ver qué nos dice el dueño de este enunciado. Está presente hoy acá con nosotros. ¿Identificaron quién es? Que largue la pepa. ¿Quién es? ¿Quién es? Para mí es Matías. Ajá. ¿Será de Matías? ¿Será de Liliana? ¿Está Matías? Me parece que sí. Sí, acá estoy, profe. Matías, ¿ese enunciado era tuyo? Sí, Sí. sí, sí. Y, Y después en el propósito, ajá, ¿y ese lo señalaste como objetivo? ¿Como intencionalidad? sí, ¿Cómo lo vi? sí, sí. No, como objetivo Como lo objetivo. agregué, Bien, sí. Pero igual tengo muchas dudas, sí. Pero lo ¿no? agregué como objetivo. Es un objetivo, Ajá. Y después, ¿sí? Bien. Bueno, gracias. Vamos agradeciendo entonces a los compañeros que nos facilitaron estos enunciados para hacer el ejercicio. Vamos a ver quién era el dueño, dueña del que está anteriormente enunciado. Colaborar en identificar los anhelos personales de cada estudiante. Y ahí estamos entre Gaby y Noemí. Debe ¿No? ser de Gaby, mío no, y Gaby no está presente hoy. Y Gaby no está, cierto. Bueno, efectivamente es un propósito y es de Gaby, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con este que nos costó un poco. ¿Quién era? ¿En qué trabajo estaba presentado? ¿Se acuerdan? ¿O lo digo? Y ese puede ser de Juan o de Claudio. Ajá, O de Matías. bien. También. Ujú. Sí, era de Juan. Voy dos, voy dos. Era de Juan. Juan, ¿te acordás cómo lo habías señalado vos en el trabajo? Es una intención, creo que lo había puesto. Lo habías demarcado como
las competencias que aparecen claramente explícitas en los marcos de referencia. Y después, a partir de allí, comenzaste a plantear cuáles serían las intencionalidades. Los dos enunciados anteriores, ¿de quién eran? Míos. Son los de costura. Ajá. Sí, son objetivos. Yo los había planteado porque en realidad es partecita de un enunciado que venía, que el alumno pueda, bueno, trazar, cortar. Bien, sí, eran objetivos. Eran objetivos específicos, sí. Oscar, te escuchamos. Profe, bueno, a mí me falta la clase pasada y estoy re perdido. Se me mezcla mucho los conceptos, seguramente tendré que rever, no sé si algún compañero más, alguna compañera más que A mí lo que me pasó, Mariana, es esté que en la yo misma vi la situación, clase, pero como que se me mezcla todo. mucho. Yo había entendido una cosa y hoy como que era al revés de lo que yo había entendido. Yo tomé apuntes toda la clase pasada, pero Me pasa estoy igual mareada. que mis compañeros, estoy media perdida. Sí, con bueno. FTP. Bueno. Sí, por eso a propósito seleccioné los propios objetivos, propósitos, digamos, como para que hagamos este ejercicio. Cuando nosotros hablamos de el para qué enseñamos, ¿no? Lo que enseñamos nos remite a esta respuesta de pensar, bueno, ¿cuál es el sentido que orienta nuestra tarea de enseñar? Y pensemos también que tanto los propósitos como los objetivos y como las metas, ¿no? Si es que están incluidas las metas en nuestras planificaciones, son ideas, ¿no? Y forman parte de un proyecto que todavía no sucedió, ¿no? Por eso lo que hacen los objetivos, los propósitos y las metas es orientar nuestra toma de decisiones, orientar nuestras intervenciones, orientar la decisión que vayamos tomando alrededor de la selección y la organización de los contenidos, la distribución de los tiempos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en... Hay un celular ahí o algo que está sonando. Sí, es mi teléfono. Va, el teléfono acá de la casa. No sé ni quién llama. A ver. Hola. Sí, ahí te paso un momentito. A ver. Disculpen 3 segundos. Va bien. Mira. Muy bien. Che, no caso un soto yo, Mamá. Pero Oscar, el trabajo que te pasé el otro día estaba re claro. No, vos me lo pasaste, No pero... está re clarísimo. No, igual la pasada, pero igual yo había entendido una cosa y hoy como que Che, me pero dio vuelta. Yo había esto entendido que que el está acá, objetivo era una ¿lo cosa y armaron ahora ustedes o está en la planificación de ustedes? Eso es lo que no entiendo. tenías que sacar una parte de tu planificación y Sí, trabajar pero con eso. era un pedacito de la planificación. Claro. ¿Y armar el objetivo? Ah, ¿están hablando de la actividad? Claro. Sí. Sí, la idea, el sábado pasado lo que hicimos fue en grupos tomar las propias planificaciones y ahí hicieron el ejercicio, ¿no? Y por eso en algunos casos subieron esa producción grupal, subieron de manera individual, pero allí se registran objetivos o propósitos de distintas planificaciones. En la actividad que se correspondía al encuentro o al fin de semana anterior, lo que proponíamos es que identifiquen las competencias que se ponían en juego, ¿no? En esto que ustedes intentan propiciar, promover en su grupo, y que desde allí hagan un análisis, una reflexión sobre las intencionalidades que aparecen, ¿no? Entonces, esas intencionalidades, pensemos que esa actividad
la hicimos antes de explicar, o la sugerí antes de explicar la diferencia entre propósitos y objetivos. Por eso, el sábado pasado le sumamos esta posibilidad de desarrollar o de construir o de reelaborar o de revisar los propios objetivos para ver si se trataban de objetivos o se trataban de propósitos, ¿sí? Entonces, quienes subieron la actividad lo hicieron en este sentido, respondiendo a la capacidad y a la competencia que se pone en juego en su práctica de enseñanza o que intentan que logre o alcancen los estudiantes, y desde allí explicaron cuál es la intencionalidad en su práctica de enseñanza, ¿sí? Y tuvieron la devolución que ahora yo ya se las voy a subir. Y en otros casos lo que hicieron fue tomar la propia planificación, tomar de allí las competencias, ¿no?, que aparecen en algunos casos explicitados, y desde allí armaron o elaboraron o revisaron sus propósitos o sus objetivos, demarcando si se trataba de propósito o se trataba de objetivo, ¿sí? Cualquiera de las dos posibilidades son correctas, ¿sí? Porque la consigna en su primer momento significaba solo un análisis. Cuando tuvimos el encuentro pasado, ya fueron a la práctica y lo que hicieron fue revisar, analizar y pensar si se trataba de objetivos o de propósitos. Para poder marcar la diferencia, entonces, es necesario reconocer que tanto propósitos como objetivos, como metas, refieren a esto que yo miro a futuro, ¿no?, y que orienta mi práctica de enseñanza, ¿no? Entonces, por eso, mi planificación como idea documentada lo que hace es oficiar de respaldo en todas las decisiones que yo voy tomando a medida que voy avanzando con el programa de contenidos, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros elaboramos los propósitos y elaboramos los objetivos, lo hacemos imaginando, suponiendo, digamos, poniendo en juego una serie de hipótesis vinculada a la relación pedagógica que se produce con determinado grupo de estudiantes, ¿no? Entonces, mi objetivo va a significar la acción que busco o el aprendizaje que intento que desarrolle, logre el estudiante, ¿sí? Como puede ser este caso, que el alumno participe en la elaboración de la propuesta de productos, que el alumno aprenda a trazar los moldes base, que el alumno pueda cortar correctamente los distintos tipos de prenda, ¿sí? Cada uno de estos enunciados refieren a objetivos, porque la acción que se pone en juego allí es la acción de aprendizaje que va a lograr o que nosotros intentamos que alcance el estudiante con lo que yo le voy presentando, ¿sí? En cambio, los propósitos son un poco más amplios y generales porque además se caracteriza por implicar una forma de pensar la enseñanza, ¿no? A ese verbo, esa acción que aparece en el propósito, siempre demarca un posicionamiento teórico respecto de qué es enseñar. Y sin querer también, ¿no?, o a veces de manera inconsciente, una forma de pensar o de teorizar o de comprender cómo aprenden los estudiantes. Por eso los propósitos constituyen ese verbo o esa acción que va a llevar adelante el docente alrededor de determinado objeto cultural de conocimiento, saberes, contenidos, y un para qué, ¿sí? Un sentido. Busco explicitar, escribir, poner en palabras el sentido de para qué yo quiero llevar adelante toda esa acción. Por eso aparecía, en este caso, colaborar en identificar, propiciar un espacio colaborativo para el logro de la elaboración de proyectos sociocomunitarios con el grupo, con la comisión X de este centro de formación profesional.
Allí estoy hablando de un propósito para generar lazos con la comunidad, ¿no? Ahí me estaba olvidando del para. ¿Sí? Un propósito siempre demarca la acción del docente, no porque en el objetivo no lo haya, ¿no? Pero en el propósito, el verbo, la acción, la lleva adelante el docente explícitamente, porque va a propiciar, porque va a favorecer, porque va a colaborar, porque va a insistir, porque va a transmitir, ¿no? Porque va a problematizar. ¿Para qué? ¿No? Problematizar con el grupo determinados saberes contextuales para, ¿no? Y ahí ese para, o a los efectos de, ya me está dando señas de los sentidos, ¿no? Es decir, de esa intencionalidad. Entonces, allí yo estoy hablando de propósitos o de intencionalidades pedagógicas. Levantaban la mano, creo que Noemí, y no sé si Oscar también. Y Oscar primero levantó la mano. Bueno. Oscar. A ver, profe, bueno, a ver, yo lo que entiendo es, en una está el docente y en otra está el estudiante. En la que está el estudiante es objetivo, y en la que está el docente es el propósito. Digo, básicamente, ¿no? O le estoy errando el... Sí, eso Y si no, sería voy a tener que mirar la clase pasada. Digo, no, para eso sería una forma de que nos ayude a identificar, así como hicimos el ejercicio recién, de, bueno, ¿quién lleva adelante esa acción? ¿No? Nos Yo ayuda no a sé por qué identificar si se nos trata fuimos de a un marco de referencia, si estábamos hablando de la planificación. ¿Cómo, perdón, Oscar? Que no sé por qué nos fuimos a un marco de referencia si estábamos está buena la pregunta. De la planificación. Ajá. Por ejemplo. Sí. Bueno, resulta que O cuando sea, nosotros... ¿en qué momento saltamos al marco de referencia? Si estamos viendo desde las planificaciones, o sea, no, ahí no puedo... El hilo se me corta en algún lugar y es como que me encuentro dos cosas que están disociadas. Capaz que me equivoco yo, pero yo no les puedo encontrar ahí. Por ejemplo, recién hablan del marco de referencia. Sí. Y yo lo veía como una competencia, pero bueno, ahí como que se me mezcla el propósito con el objetivo. La meta sí, que el 80% o que El dentro objetivo de X cuantificado. tiempo... Sí. Claro, Hay una variable exactamente, pero ahí, cuantitativa y ahí yo ya identifico, ¿no? claro, que Claramente que se cuando está trata de una meta. cuantificado, sé que es la meta, o sea, sé que tiene que haber un objetivo con una meta. Uh-huh. Bien, es así. ¿Qué respuesta le daríamos a Oscar en relación a esta inquietud que tiene esta duda, ¿no? A ver, Marcelo, Noemí. Noemí, disculpa Marcelo, que Noemí había levantado la mano primero y ahí va. Sí, bueno, pero yo en realidad no era sobre esto que estaba diciendo Oscar, sino lo que quería sumar al tema de propósito objetivo, algo que salió en la charla cuando estábamos en un grupo y usted nos visitó, que le habíamos preguntado si por cada objetivo tenía que haber un propósito, porque sí, y usted nos respondió que no, que en realidad los propósitos son más generales. Como para que quede como más claro, es que el objetivo, la acción la lleva adelante el alumno y el propósito, la acción la lleva a cabo el docente. Y si un propósito está bien redactado, es muy abarcativo. En realidad son 2, 3 propósitos, y si está bien planteado, a veces hasta con un propósito, alcanza. Eso me ayudó mucho cuando usted me lo dijo, por eso lo quería traer acá al grupo. Gracias, Noemí. A ver qué querías aportar, Marcelo. Sí, respondiendo un poco al cumpleañero Pablo, era que es cierto que en realidad nosotros teníamos que tomar como insumo las planificaciones, pero ahí vamos viendo, ¿no?, cómo nuestras planificaciones a veces no tienen la estructura que deberían tener y la vamos aprendiendo y vamos aprendiendo a mejorarlas. Entonces por ahí tenemos dentro de la planificación
cuestiones de capacidades que sacamos de los marcos de referencia, pero que no nos ponemos bien claros como objetivos. Justamente esto nos va ayudando a poder identificar bien el objetivo y vamos aprendiendo a ver cuál es el propósito de ese objetivo, que en realidad nosotros los propósitos no los ponemos escritos en las planificaciones, sino que están como así, volando por ahí, y esto nos ayuda a identificarlo. Por eso a veces encontramos tantas variables, ¿no? En una planificación. Yo incluso en la planificación que estuve usando también para hacer esto, que era de un compañero, también voy viendo que tiene un montón de cosas que están mal hechas, pero que nos damos cuenta recién ahora. Sí, esto es un ejercicio, digamos, puntualmente desde el aporte o la mirada del campo de la didáctica, ¿no? Y en esto traigo a colación lo que decía Dani hace un momentito cuando nos referíamos a los marcos de referencia, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a trabajar la planificación, ¿no? Siempre pensamos en una de las dimensiones del campo de la didáctica, que es la dimensión curricular, ¿no? Y resulta entonces que la planificación como idea se materializa en un documento escrito, que es nuestra propuesta didáctica, nuestra planificación anual, cuatrimestral, como esté organizada en el tiempo nuestra propuesta de enseñanza. Ahora, en esa propuesta didáctica aparecen, digamos, distintos componentes que nosotros los presentamos en términos de pregunta, ¿no? Los componentes didácticos. Y esos componentes nos ayudan, además de identificar en el rótulo el contexto, el centro, el grupo, el módulo, el docente, ¿no? A cargo de la propuesta formativa, nos ayuda también a materializar, a explicitar, a poner en palabras todo lo que nosotros ponemos en juego desde nuestra práctica de enseñanza. Y allí entonces se ponen en evidencia algunos marcos que de alguna manera van determinando nuestras prácticas, y esos marcos generales tienen que ver con los distintos niveles de concreción del currículum. ¿Se acuerdan que cuando en uno de los encuentros conversábamos acerca de los distintos marcos nacionales? El primer nivel de concreción curricular es el nivel nacional, luego el jurisdiccional, luego el diseño curricular, luego en el plano institucional, bueno, el proyecto curricular institucional, el proyecto educativo institucional, y luego en otro nivel de concreción aparece nuestra planificación áulica, ¿no? Y allí estamos desglosando todo un entramado de relaciones que decanta en nuestro encuentro cotidiano con los estudiantes, ¿no? Lo que yo planifiqué para hoy, por ejemplo, que está documentado y que se apoya en una planificación general que armamos con las profes de las otras comisiones, de las otras sedes, se encuadran o se enmarcan en instrumentos legales marcos, ¿no? Y eso es lo que se pone en juego, y eso es lo que tratamos de evidenciar en este ejercicio, que en nuestros documentos, en nuestras planificaciones, aparecen a veces de manera explícita y otras veces de manera implícita, ¿no? Muchos de estos señalamientos que refieren a marcos macro generales, a elementos y a marcos institucionales y a elementos propios de mi propia, vinculados a la particularidad de quien lleva adelante la práctica de enseñanza. ¿Cuáles serían esas cuestiones particulares? El posicionamiento teórico que tengo respecto de enseñar, ¿no? Y ahí vuelvo otra vez a uno de los sábados en los que trabajamos distintas formas de definir o de entender la enseñanza, ¿no? Todo eso aparece en nuestra planificación. Y lo que nosotros estamos haciendo en este momento es desmenuzar las propias planificaciones para encontrar en ellas qué de todo lo macro aparece y la atraviesa, y qué de lo peculiar o lo particular de cada uno le da sentido y le da identidad como planificación áulica para este grupo, para este módulo, en este contexto, ¿no? Seguramente las planificaciones que ustedes tuvieron que hacer, rehacer, ajustar, elaborar, crear en el año 2020, el año
de la pandemia significó todo un proceso de revisión de la propia práctica, ¿no? Nos puso en jaque a todos los docentes, en todos los niveles, en todas las modalidades, ¿no? Y nos llevó a poner en valor, bueno, ¿cuál es el sentido de esto que he documentado en un texto, que he materializado en un texto? Y que no son palabras sueltas, sino que es la profunda intencionalidad política con la que yo, y desde la que yo presento mis contenidos y me encuentro en la tarea con este grupo de estudiantes, ¿no? Por eso este ejercicio significa, además de comprender estas cuestiones técnicas propias del campo de la didáctica, como son diferenciar entre objetivos, propósitos y metas, que cada uno le puede encontrar el sentido a qué es lo que aparece en mi planificación. ¿Por qué aparece organizada de esta manera? Más allá de que la heredé o la tomé del docente, el compañero, la compañera a quien le estoy realizando la suplencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué de mí como docente aparece aquí en este documento que muchas veces en el sistema educativo, insisto, en cualquiera de los niveles y modalidades, aparece como un deber ser y como una formalidad? Uy, ya me vinieron a pedir la planificación, ¿no? Y tengo que cumplir con presentar la planificación. Porque es este ejercicio que no hemos tenido en la formación de encontrarle el sentido a la planificación. ¿Por qué es mi guía y mi orientación? Porque allí cuando yo no sepa qué decisión tomar, vuelvo al propósito, ¿no? Y ahí me encuentro otra vez con la intencionalidad que yo demarqué para mi tarea, ¿no? Por eso, volviendo a lo que aportaba Noemí, generalmente